Hola, espero que te encuentres bien. ¿Sí? Bienvenido a mi canal hoy. Hoy vamos a ver otro tema. ¿Sí? Si te interesa, ¿qué pasa con la resistencia? Algo que siempre me pregunta. ¿Qué pasa con la resistencia con respecto a la temperatura? ¿Sí? ¿Qué pasa con un elemento, por ejemplo, con una resistencia, con un alambre, con un conductor, cuando su temperatura aumenta? ¿Sigue conservando el valor resistivo? Bueno, si te interesa saberlo, quédate y ve el video. Bueno, como recién dijimos, muchas veces cualquier elemento os pasa a veces que diseñamos algo o queremos medir algo y no es lo mismo una resistencia que tiene un cobre, por ejemplo, un alambre de cobre, ¿sí? A 20 grados. Yo en la clase pasada habíamos visto qué pasaba con cómo se calculaba la resistencia eléctrica de un conductor. Si no lo viste el video te lo recomiendo, acá te lo dejo para que lo veas. La idea un poquito es que siempre me preguntaban mucho, yo les contaba que eso era a 20 grados centígrados, que así está en la tabla, tomado en cuenta la temperatura. Ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura sube, ¿sí? O la temperatura disminuye? Bueno, cuando, por ejemplo, si tomamos un cobre, un elemento, un cable de cobre, y yo le levanto temperatura, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas, es decir, los átomos de cobre que están en su interior, hace de que las moléculas tengan mayor agitación. Hay mayor agitación de electrones, los electrones se separan más porque tienen más energía y se dificulta el paso de la corriente. Lo que hace es disminuir la corriente. Si ustedes se acuerdan, acuérdense de la ley de Ohm, decía que la intensidad en un circuito eléctrico era igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Correcto? Si de pronto, si yo lo que hago es paso una corriente determinada y a ese elemento yo lo caliento, a ese cable lo caliento o levanto la temperatura, lo que va a hacer es aumentar su resistencia eléctrica. ¿Y qué va a pasar como consecuencia al aumentar la resistencia eléctrica? Disminuye la corriente. ¿Sí? El claro ejemplo es, por ejemplo, de una lámpara. Es típico que uno a veces en la escuela mide una lámpara, quiere calcular la corriente, entonces uno toma una lámpara, ¿sí? Mide su resistencia eléctrica y cuando quiere con el alumno medir la corriente se da cuenta que consume mucho menos de lo que habíamos calculado. Entonces la pregunta surge, ¿por qué consume menos? Justamente porque una lámpara cuyo filamento, una lámpara halógeno es de tungsteno o de wolframio, ¿sí? Tiene un coeficiente de resistencia a una temperatura determinada. Cuando yo lo pongo, la lámpara se prende, la temperatura llega hasta 2000 grados. Por lo tanto, al llegar a 2000 grados lo que hace es disminuye mucho su resistencia, ¿sí? Perdón, aumenta mucho su resistencia y disminuye mucho la corriente. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Bueno, vamos a ver un típico ejemplo, eh, a ver qué sucede con una lámpara. Muchas veces tenemos una lámpara de halógeno, o sea, una lámpara de halógeno es una lámpara que puede ser de tungsteno o wolframio y bueno, tener algún gas en su interior, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero es medir la resistencia que tiene justamente la lámpara. Entonces yo me fijo y esta lámpara tiene alrededor de 89 ohms. ¿m? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ver qué tensión, o sea, vamos a someterlo a una tensión que es de 220 volts. Por las dudas vamos a medir, a ver qué tensión tenemos. Y vamos a medir, a ver si tenemos 220 volts. Bueno, en este caso tenemos un poco menos. Si podemos medir bien. 210 volts. Entonces, la lógica diría que si yo tengo una lámpara cuya resistencia tiene alrededor de, dijimos, 89 ohms, ¿sí? El cálculo de la intensidad, dijimos, la intensidad es igual a el voltaje sobre la resistencia. Para nuestro caso son 220 volts dividido la resistencia que dijimos que era 89 ohms. Bien, uno esperaría tener una corriente, vamos a hacer la cuenta,
una corriente de 220 dividido 89 ohms, uno esperaría una corriente de 2,47 amperes. O sea que la corriente es 2,47 amperes. Bueno, eso es lo que uno esperaría. Pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando uno alimenta una lámpara y obtiene la corriente según el valor. Entonces vamos a poner la lámpara, vamos a poner el instrumento en amperímetro para ver justamente qué corriente vamos a tener, y corriente alterna. Vamos a poner ahí en 10 amperes para ver qué sucede y medir. Entonces vamos a buscar en la lámpara el color. Y vamos a ver qué sucede. Entonces dijimos que va a ser alrededor de 2,47 amperes. Vamos a ver si se cumple eso. Está todo bien. Bueno, ahí mi lámpara prendió, pero fíjense que a ver, vamos a poner alterna, que estamos viendo alterna, perdón. Fíjense que es mucho menos, 0,16, 0,16. Vamos a bajarle la escala para poder apreciarlo un poco mejor. O sea, simplemente alrededor de 188 miliamperes. O sea que lo que nosotros esperábamos, que nos diera 2,47, simplemente nos dio 0,86. Perdón, 0, dijimos 180 miliamperes. O 0,08 amperes. ¿Correcto? O sea, perdón, ahí. Vamos a borrarlo de vuelta. 0,18 amperes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la corriente es mucho más baja de lo esperado. ¿Por qué es mucho más baja? Porque simplemente la resistencia, ¿sí?, del material, del filamento que tiene nuestra lámpara, que está acá adentro, ¿sí?, la temperatura que nosotros le medimos de frío tiene un valor. Pero cuando la temperatura comienza a aumentar, imagínense que una lámpara esta llega a 2000 grados, va a variar su resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a hacer es que ese valor comience a subir. A medida que aumenta la temperatura, lo que va a hacer es aumentar el valor, ¿sí? Va a aumentar el valor de la resistencia y por lo tanto la corriente va a tender a bajar. Por eso los objetos normalmente cuando su temperatura sube, su valor se modifica. Bueno, vamos a otro ejemplo. Bueno, ¿viste el ejemplo que pasó con la lámpara? Bueno, también se podría probar con otro elemento, con un alambre, si yo podía medir la resistencia y subir la temperatura. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un experimento también con otro elemento, como es el wolframio, sí que, perdón, con el nicrón, que es una resistencia variable, digamos, uno lo utiliza normalmente el nicrón para poder cortar cualquier elemento como el tergopol o algo así. Entonces lo que vamos a hacer es alimentarlo a una tensión conocida y vamos a ver qué sucede o qué pasa con la corriente. Bueno, para el siguiente ejemplo lo que vamos a utilizar es alambre de nicrón, que es un alambre resistivo. La idea es que se coloque incandescente y vamos a ver cuál va a ser su valor que va a tener, ¿sí? Vamos a medir la resistencia eléctrica que tiene el nicrón en esos centímetros, 10 centímetros de alambre. Colocamos en el ómetro, vamos a medir y tenemos alrededor de 7 ohms. Entonces vamos a colocar, para nuestro ejemplo vamos a colocar 13,8 volt a 7 ohms y tendríamos algo así como
13,8 dividido 7 ohm, una corriente de 1,97 amperes. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que esto es en frío, a temperatura ambiente. Cuando el nicrón comience a calentarse, ese valor va a terminar a descender. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Colocamos el amperímetro. Vamos a buscar una escala acá. Vamos a colocar la fuente. Y vamos a notar que en el arranque, digamos, que vamos a tener, en frío, tenemos una corriente y cuando el mismo se calienta, comienza a modificarse ese valor. Entonces tenemos ahí, y vamos a ver qué sucede. A ver si alcanza a ver. Cuando yo prendo, fíjense que la corriente es menor a lo esperado. Eso se debe a que justamente la resistencia esta, no se alcanzamos a ver, ¿sí? Depende si está fría o caliente, vamos a enfriarlo un poco, pero bueno, modifica su valor. Ven que aumenta un poquito. Si yo la enfrío, la corriente tiende a aumentar. Cuando de vueltas baja, apenas se nota, pero bueno, la idea es que ustedes se den cuenta. Fíjense que yo la enfrío y la corriente sube, ¿sí? Esta es una muestra de cómo un material, dependiendo justamente de la temperatura, en frío uno espera una cosa, pero cuando está en caliente pasa eso. Bueno, vamos a dar la explicación teórica o cómo se debe calcular. Bueno, ¿vieron qué pasó? Lo mismo, por eso no se pudo apreciar tanto, pero uno puede ver cómo depende de la temperatura del material, la corriente va a variar. ¿Cómo puedo calcular yo la resistencia que va a tener un material a determinada temperatura? Bueno, aplicando esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué me va a decir? ¿Cuál va a ser la resistencia del material a la temperatura que yo deseo? Por ejemplo, en el caso de la lámpara a 2000 grados, por ejemplo, digamos, ¿qué resistencia va a tener, por ejemplo, a esa temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo saber? Debo saber la resistencia que tiene el material ese a una temperatura como son los 0 grados. ¿Qué resistencia? Para lo cual yo puedo, digamos, utilizar algunas tablas o inclusive, obviamente, la medición que yo hice en el ejemplo no era 0 grados. ¿Por qué? Porque estaría a 20 grados, 16, 17 grados, depende de la temperatura ambiente. Pero normalmente hay tablas que me dicen cuál va a ser su resistencia del cobre, por ejemplo, el material que sea, a 0 grados centígrados. 1 es una constante, ¿sí? Más alfa. ¿Qué es alfa? Alfa, digamos, es el coeficiente que va a tener, digamos, el material a una temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de coeficiente de temperatura? ¿Sí? ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo de una tabla también, ¿sí? Una tabla como esta. Bien, y otra, ¿cuál es? La variación de temperatura. ¿Cuánto varió? Si estaba de 20 grados, si fue a 2000 grados, ¿qué temperatura me varió? Con esta ecuación yo puedo obtener o puedo calcular cuánto va a variar mi resistencia, ¿sí? Yo sé que todo esto por ahí es bastante teórico y a veces es poco aplicable, pero simplemente lo que yo quiero que ustedes conozcan es que a veces un material a una temperatura determinada se comporta con una resistencia, pero cuando yo aumento a su temperatura, obviamente varía la corriente, ¿sí? y sube su resistencia. Hoy en día se están trabajando, no sé si habrán escuchado la palabra, de superconductores. ¿Qué son superconductores? ¿Por qué? Porque fíjense que los materiales, obviamente a 0 grados tienen una resistencia. ¿Cuál sería la menor resistencia posible del material? Llevándolo a menos 273 grados centígrados. Obviamente es una temperatura imposible tener un material a esa temperatura como para poder tener un superconductor. Pero la tecnología ha logrado avanzar, se están haciendo muchas experiencias y ya se ha logrado a menos 150 grados lograr tener semiconductores. ¿Qué ventaja va a tener esto de los superconductores? Obviamente no va a haber disipación térmica. Ustedes imagínense una computadora así con un procesador, a medida, obviamente uno sabe que a medida que aumenta la velocidad de procesamiento, aumenta la temperatura, uno tiene que disipar esa temperatura. Si uno pudiera tener superconductores, normalmente lo que haría es que no habría casi disipación térmica. Entonces, obviamente es algo bastante importante. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos aplicables a esto.
Bueno, vamos a suponer que tenemos este caso, un motor, ¿sí?, determinado cuya resistencia eléctrica del bobinado de cobre a 0 grados centígrados es 4 ohm. Yo quiero saber, por ejemplo, si este motor, a medida que va, obviamente va aumentando el trabajo, ¿qué va a pasar el motor? Siempre los motores, a medida que arrancan, tiene una temperatura, y a medida que comienzan a funcionar, esa temperatura va a subir. Vamos a suponer que llega a 75 grados y yo quiero saber qué resistencia hace. Bueno, sé que tengo 4 ohm a 0 grados. Voy a ver a cuánto voy a tener a 75. Para lo cual, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? La resistencia a 0 grados digo que es 4 ohm. 1 más, ¿sí?, el coeficiente de temperatura para el caso del cobre, ¿sí? El cobre tiene un coeficiente de temperatura de 0,0039, ¿sí?, más 0,039 por la variación de temperatura. ¿Cuánto es? Va a variar. Me voy a ir de los 0 grados a los 75 grados. ¿Por qué? Porque acá yo estoy partiendo de la temperatura de los 0 grados. Entonces va a ser 75 grados. Bueno, hago la cuenta y voy a ver cuánto me va a dar. Entonces tenemos 75 por 0,0039, ¿sí?, más 1 por 4. Me va a dar 5,17 ohm. ¿Qué quiere decir? Que mi motor, fíjense que su resistencia aumentó con la temperatura. Entonces, al aumentar la resistencia, lo que va a hacer es disminuir el consumo. Bueno, vamos a suponer que tenemos esta, que es una lámpara de wolframio, ¿sí?, que es de 60 watts, 220 volt, y que yo en frío mido, si tomo el voltímetro y mido en frío, y mide 358 ohm. Obviamente, yo lo primero que debo hacer es calcular cuál va a ser la resistencia cuando esté, obviamente, a la temperatura que corresponde. Entonces, yo sé que la potencia va a ser igual que al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar la resistencia y digo que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. Simplemente hago esto. ¿El voltaje cuánto es? 220 volt. 220 volt al cuadrado divido la potencia que me dice el fabricante, que es de 60 watts. Yo con esto puedo calcular cuál va a ser la resistencia en caliente. Entonces yo digo 220, ¿sí?, dividido 60 watts me va a dar 806 ohm. Fíjense cómo la resistencia en frío era de 358, pero cuando yo llegue a la potencia máxima que va a tener los 60 watts, mi resistencia va a ser de 806 ohm. Ven cómo la resistencia aumentó y por lo tanto la corriente va a disminuir. Entonces lo que yo voy a querer ver es que voy a averiguar ahora cuál va a ser la temperatura que va a tener el filamento a esa resistencia. Entonces lo que yo parto de la ecuación que yo ya sé, que la resistencia a la temperatura, digamos, que es la que digamos, yo quiero la resistencia que voy a tener, o sea, este valor que voy a tener cuando esté a determinada temperatura, va a ser igual a la resistencia a 0 grados, ¿sí?, que vamos a tomar como esta, que es 358, ¿sí?, por 1 más, ¿sí?, la constante de temperatura, en este caso que es del wolframio, que es de, para nuestro caso va a ser de 0,005, si no, fíjense la tabla, por la variación en temperatura, que es lo que yo quiero averiguar, el delta T. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a despejar el delta T, que es lo que yo quiero averiguar, y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que la resistencia, digamos, a la temperatura deseada, la temperatura que yo voy a llegar, sobre la resistencia a la temperatura que yo medí, menos 1, si todo dividido, ¿qué cosa? Dividido alfa, o el coeficiente de temperatura. Entonces voy a reemplazar mi valor, reemplazo, digo, la resistencia a la temperatura que yo deseo son 806 ohm, dividido la temperatura en frío, 358 ohm, menos 1, y todo dividido 0,0005, que es el wolframio. Entonces hago la cuenta, 806
dividido 358 menos 1 y todo dividido 0,0005 y me va a dar algo así como 2500 grados. Fíjense la temperatura que llegó el wolframio, llegó a los 2500 grados para tener esta resistencia. Obviamente una temperatura bastante adecuada. Normalmente el wolframio, o el tungsteno, tiene una temperatura de ruptura de alrededor de 3000 grados, o sea que se rompe a los 3000 grados. Esto hace obviamente que la vida útil de la lámpara a veces disminuya. Todos los elementos tienen una temperatura de ruptura. El cobre es mucho menor, es 650 y pico grados centígrados. Se termina quemando, pero estamos por debajo del valor. Entonces fíjense cómo con la ecuación esta pudimos ver qué temperatura tiene nuestra lámpara en frío, ¿sí? Cuál va a ser la resistencia que va a tener cuando esté en caliente, y en función de eso y la ecuación que tenemos acá, yo voy a poder saber cuál va a ser la temperatura que va a tener ese filamento, ¿sí? En el caso será 2500 grados. Bueno, esto me puede servir, digamos, para un montón de cosas que yo quiero saber determinadas temperaturas, o que a veces yo hago algún producto o hago, no sé, una placa, por ejemplo, electrónica, y va a estar determinada temperatura, cuál va a ser, obviamente, qué va a pasar con respecto a su resistencia y qué va a pasar con la temperatura, ¿sí? Esto que vimos hoy es la importancia que tiene la temperatura sobre los elementos conductores, ¿sí? ¿Qué aprendimos en realidad? Aprendimos simplemente que cuando uno aumenta la temperatura hay mayor movimiento, mayor agitación electrónica, y lo que hace es justamente aumentar la resistencia eléctrica. Como consecuencia, lo que hace es disminuye la corriente. Hay menor pasaje de electrones. Así que bueno, espero que te haya gustado. Si no estás suscrito, suscríbete. No dejes de darle un like, y tus opiniones también son bastante importantes, ¿sí? Nos estaríamos viendo la semana que viene.